ya se han celebrado las elecciones en Estados Unidos, las presidenciales y también para parte del legislativo. Y el resultado, bueno, pues ha sido, no sorprende demasiado, aunque había quien pensaba que podía ser otro muy distinto. Ha ganado Barack Obama. La situación se presenta con una Cámara de Representantes en manos de republicanos, así que los próximos 4 años se presentan cuando menos interesantes para analizar estas situaciones y la posible evolución de Estados Unidos. Tenemos a dos contertulios que conocen muy bien ese país. Por una parte tenemos a José Carlos Rodríguez, él es periodista, trabaja en el Grupo de Economía, y por otra parte tenemos a Antonio Golmar, politólogo, y bueno, pues es un buen analista de resultados electorales. También él trabajó en la Universidad de Santa Bárbara como profesor, digamos, profesor ayudante, podremos decir la categoría. Y José Carlos Rodríguez también conoce, aparte de, digamos, de un aspecto académico o teórico, también conoce en persona, en primera persona, Estados Unidos, porque vivió durante bastante tiempo en Nueva York. Bienvenidos a Periodista Digital. Un placer. Gracias, Antonio. Bueno, pues si les parece, podemos arrancar con los resultados. En términos absolutos, 2 millones, parecía bastante, sin embargo, claro, estamos hablando de unas cifras de un país donde votan muchísimas personas y que, bueno, pues en términos relativos, ¿realmente la victoria de Obama es tan abultada como algunos parecen creer? Es más abultada de lo que se esperaba. De hecho, Sí. lo que se esperaba incluso es que Obama ganara con menos votos que Romney, que ya le pasó a Bush en el 2000, que ganó con un 0, algo menos que Al Gore. Se esperaba que la diferencia incluso aumentara. Y las encuestas ahí han fallado un poquito. Ese voto a lo mejor indeciso que se estaba pensando que iba a Romney, o esa mejor imagen que salía de Romney, se pensaba que iba a arrastrar votantes hacia el republicano, pero no ha ocurrido. Excepción en Estados Unidos, donde normalmente el voto indeciso va siempre suele ir hacia el aspirante, mientras que en Europa el indeciso va hacia el que está ya en el poder, hacia el que lucha por una segunda legislatura. Ese es un cambio cualitativo interesante en Estados Unidos. Veremos si se confirma o no. Ese voto del, digamos, independiente, que va más hacia el aspirante, se produce sobre todo en las elecciones de mitad de legislatura, donde normalmente, especialmente de la primera legislatura, el presidente que acaba de ganar de las elecciones 2 años antes pierde las siguientes. Pero suele pasar también aunque lo cierto es que también hay otra tendencia, y es que normalmente los presidentes, cuando se presentan a una segunda legislatura, ganan. Sí. Y además ganan con un porcentaje habitualmente mayor que... En este caso ha sido menor. En este caso ha sido Y menor. en menos estados ha ganado Obama. Exacto, que sí. McCain. Creo que ha recuperado Florida, Virginia, Carolina del Norte. Ha recuperado algunos de los estados, digamos, que ganó Bush y perdió McCain. O sea que es un resultado, digamos, mejor que el de McCain, ¿eh? No ha llegado a ganar, sí. Ha mejorado un poco, pero ahí se ha quedado. Y bueno, también hay otras cosas que se puede... lo que es la campaña electoral, ¿no? ¿Qué influjo ha tenido, por ejemplo, todo el esfuerzo que ha hecho Obama en presentar a Romney como una persona alejada del pueblo? Si quieren entramos un poquito después en esto y entonces se les quería, en términos, digamos, territoriales y también demográficos, por sector de población, ¿qué destacarían ustedes de estas elecciones? El voto latino. Bueno, el voto latino sí. Creo que se está consolidando como un voto, como un bloque más demócrata, y las mujeres. En el caso de las mujeres, según la encuesta de la CNN, ha habido un 55% de mujeres que ha votado a Obama, por un 45% que ha votado por Mitt Romney, lo cual es una diferencia de 10 puntos. Son 3 puntos menos que las elecciones pasadas, donde hubo 13 puntos de diferencia, pero sigue siendo una diferencia muy importante. En general, por grupos raciales, hay diferencias muy claras, pero esas diferencias están tendiendo a agrandarse. Sí. Es decir, tiende a polarizarse el voto en función de la raza, que es algo llamativo y que hay que tener muy en cuenta. Sí, Obama se presentó como el presidente que pondría fin a eso, y el resultado es mayor polarización, tanto de raza como territorial. Sí. Es América en rojo y en azul, de la que siempre se habla, pero dice, no, todo el mundo es morado, ¿no? Hay más morado. Pues en estas elecciones yo creo que como dice José Carlos, una polarización, pero geográfica, racial.
Con respecto a la polarización geográfica, yo recomiendo a todo el mundo, porque todos vemos el mapa de los Estados Unidos con los estados, ¿no? Unos azules, otros rojos, y ya se ve pues una distribución que se repite, ¿no? Pues Nueva Inglaterra aparece en azul, luego toda la costa oeste también aparece de nuevo en azul, los estados en torno a los grandes lagos también en azul, es decir, demócrata, y el resto rojo, republicano, quitando algún otro estado como por ejemplo pueda ser Nuevo México, ¿no? Nevada y tal. Pero yo recomiendo a todo el mundo que vea, todavía no hemos visto el mapa de los votos por condados, pero sí podemos verlo por distritos, porque claro, ha habido elecciones a la Cámara de Representantes, y entonces se ve una enorme mancha roja por todo el país, excepto por algunas partes de Nueva Inglaterra, por la parte sur de Nuevo México y por toda la costa, pero pegado a la costa, Sí. a la costa oeste de los Estados Unidos, porque California es la mitad este roja, o sea, republicana, y la mitad oeste, la mitad de la costa azul, demócrata. Entonces, ahí se ve también la polarización, incluso por ciudades, Sí. porque las manchas azules en los estados coinciden con ciudades. No ha habido, por ejemplo, en el Senado se ha repetido el mismo resultado, pero con algo importante: los republicanos han perdido 3 senadores, Sí. los demócratas han perdido 3, los republicanos han perdido 2 senadores en Nueva Inglaterra, por ejemplo, en Massachusetts y en Maine. O sea que territorialmente los republicanos siguen teniendo algún problema en algunas zonas. Zonas en las que la población no está aumentando, porque lo que es el aumento de población sí que beneficia a los republicanos, sí, pero sí. como está el corte racial y están las mujeres que mayoritariamente votan los demócratas, sí que puede ser cierta esa hipótesis de que está emergiendo una mayoría demócrata que va a ser muy difícil de mover. Esas teorías que hace 10 años nadie creía, pero podría ser, ¿eh? Las mujeres no solo votan más al Partido Demócrata que el republicano, sino que votan más que los hombres. Los latinos han votado más a Obama, pero han votado más latinos que antes. Sí, porque antes los latinos se quedaban más en casa en comparación con otros grupos raciales. Y los asiáticos también, pero efectivamente han acudido en gran número. Y en líneas generales, ¿ustedes creen que tras estas elecciones Estados Unidos, sociopolíticamente, por decirlo así, sale más unido o más fracturado que antes de los comicios? Pues yo creo que fracturado. Si, como lo que estábamos hablando, si ves las variables de voto, pues son variables bastante, no digo peligrosas, ya, pero no son variables que puedas tú cambiar a lo largo de tu vida. No, aquí hay una oposición, un conflicto que es un conflicto ya secular, pese a que estamos hablando de Estados Unidos, pero porque es verdad, se produce desde su mismo nacimiento entre la población fundadora y las oleadas de inmigración, ¿no? Porque digamos que ha habido cierta oposición a la inmigración, no tanto con argumentos económicos de que me está quitando el trabajo, como con argumentos sociales y sobre todo ideológicos. Hay ciertas ideas que se han introducido en Estados Unidos por la inmigración, que conocemos bien en Europa, ideas socialistas y tal, que se han introducido sobre todo por la inmigración. Sigue habiendo una cierta oposición entre esta minoría mayoritaria, que es ya la población blanca, y otras poblaciones minoritarias, bueno, que se han adherido al Partido Demócrata. El Partido Demócrata entonces favorece que lleguen más poblaciones procedentes de fuera. Lógicamente el Partido Republicano se opone a eso porque le perjudica, al oponerse refuerza esa oposición. Es una dialéctica que está entre lo social, lo ideológico también. Es el voto identitario, que sería lo que a lo mejor puede ser en teoría malo para un país, ¿no? Que ese voto identitario continúe o aumente. Luego en el Partido Republicano el tema de la inmigración, la gran brecha que hay dentro de los republicanos entre el sector, digamos, enorme, empresarial, medios como el Wall Street Journal, y Romney, por ejemplo, que en estas elecciones decidió optar por una línea un poco más dura. Sí.
le ha beneficiado, le ha perjudicado, hay que verlo, pero la fractura dentro del Partido Republicano por el tema de la inmigración no creo que haya beneficiado en nada a Romney. Y esta estrategia, tú te acordarás, Antonio, en las elecciones de 2004, cuando se presentó John Kerry con una estrategia que es la del Partido Demócrata, de aunar estos grupos sociales, raciales. Fue un fracaso absoluto frente a un presidente que ya entonces estaba, digamos, bastante contestado, como es George Bush. Y daba la impresión de que el Partido Demócrata estaba en ese sentido un poco perdido y tenía que buscar otra estrategia electoral, otra posición ideológica, y sin embargo lo que vemos aquí es que esa estrategia ha triunfado, porque las elecciones de 2008 se puede decir que fueron en ese sentido un poco excepcionales, ¿no? Pero estas no, o sea, es decir, aquí ya se ve no ha ocurrido, salvo el huracán, que no ha pasado nada extraño. No ha pasado nada extraño. Ha ganado en los estados donde ha tenido, digamos, influencia el huracán Sidney, pero iba a ganar de todas maneras. Sí. Y las encuestas dicen que no ha tenido influencia en el sentido del voto. Bueno, y entonces, al margen de lo que ya hemos apuntado, vamos a tutearnos, porque la verdad es que es un poco absurdo que... Tantos años ya, tantos años. Entonces, bueno, al margen ya de lo que hemos hablado, sabemos que el resultado era un empate de técnicos según las encuestas. Entonces, al final, ¿en qué ha fallado Romney y en qué ha acertado Obama en su campaña para que este resultado... Obama ha acertado en la demonización de Romney. Sí. O sea, eso ha sido un acierto. Y además, él conoce bien esa técnica porque es la que ha asumido desde que era muy jovencito, porque es la que aprendió de Saul Alinsky, que es demonizar al contrario. Que es básicamente recoger el descontento de la gente, convertirlo en un sentimiento casi ya de odio y focalizarlo en un objetivo muy claro, en este caso en el candidato republicano Mitt Romney. En Ohio, el Partido Demócrata ha estado pues medio año poniendo anuncios sistemáticamente en contra de Romney, diciendo que él había expulsado trabajo a China, que era un rico, en fin, ese tipo de mensajes de forma insistente. Sí. Y en los últimos días de campaña era anuncios diciendo a las mujeres: si Romney gana, va a quitar el aborto y la contracepción. Pero ha resultado. Ha resultado, claro. Muchos analistas decían: le va a salir el tiro por la culata. Obama pareció en algunos momentos que le había salido el tiro por la culata. Obama está perdido, tiene que cambiar de táctica. Esta campaña negativa no va a dar resultado. Al final sí ha dado resultado. Mientras que a Romney la campaña era todo lo contrario, era no molestar a Obama. Toda la campaña del Partido Republicano era decir: Obama es muy buena persona, es un patriota, pero es un inepto. Sí. Es, bueno, la famosa dramatización de Clint Eastwood en la convención republicana. Era eso: Obama es muy buena persona, es muy agradable. Pero en los debates lo decía claramente. Pero con un abrazo hay que despedirle. Hay que decirle, sin embargo, aquí muchos medios nos cuentan que son los republicanos los que juegan a la demonización. Esta vez no. Pero es que esta vez no ha sido así, ni mucho menos. O sea, ha sido claramente una campaña bastante sucia por parte del Partido Demócrata. Suele ser sucia por parte de los dos partidos, pero y sin embargo por parte del Partido Republicano no. Y eso que, digamos, lo tenían bastante fácil. Obama es una persona que su presencia irradia simpatía. O sea, es un tío que te gustaría tomarte algo con él, hablar una hora con él, seguro que disfrutarías un montón, ¿verdad? Claro, pero... es que irradia esa simpatía. Sin embargo, tanto su experiencia vital como sus ideas son fácilmente, identificables y luego criticables, no sé. Se le puede poner muy fácilmente como un radical, como una persona que está alejada de lo que es el país, su historia. Además, su mujer, Michelle Obama, dijo, y era absolutamente sincera, que el día que eligieron a su marido como presidente fue el primer día que ella se sintió orgullosa de su país. Y es así, fue el primer día que se sintió orgullosa de su país. Y yo no creo que su marido sea extraño a este sentimiento. Es decir,
que hasta cierto punto yo creo que sí era fácil. Sí, era atacable, pero como eso es un hombre que caía bien en las encuestas, Sí, sí. digamos que hacer eso era ir contra parte de la opinión pública al que quieres que te vote. Sí, porque hay un cierto voto independiente que también es el que se quiere captar, que es muy sensible a los mensajes Suele negativos. tener un nivel cultural más alto que Sí. la media, entonces Romney ha ido por ese voto y no puede haber logrado, pero le ha faltado, pues eso, 2-3 millones de votos repartidos estratégicamente en ciertos estados y nada. Y hablando de características personales, bueno, aquí se insistía igual que en su día y ahora, sobre todo después de las elecciones, hemos visto pues que hay personas que destacan de nuevo el color de piel de Barack Obama. En España también se insistía mucho en la religión de Romney, que es mormón. ¿Realmente ha afectado esta condición de mormón para algo? Para nada. ¿El electorado estadounidense ha tenido en cuenta la religión y también el color de piel de Obama o no? Bueno, el color de piel de Obama, si hay una parte de la población, yo creo que minoritaria, a la que le afecta, y que en cualquier caso, yo no sé si se encuentran muchos votantes del Partido Demócrata. Yo creo que mucha influencia no ha tenido, como creo que tampoco la tuvo en las anteriores elecciones. Y en el caso del mormonismo de Mitt Romney, contra el mejor criterio de Antonio, yo creo que tampoco ha tenido... Nada. Una vez más Estados Unidos ahí pues creo que da lecciones a Europa, donde... Me acuerdo cuando, qué bien que ha ganado un negro en Estados Unidos, le preguntaban a los políticos franceses, ¿y cuándo va a salir un diputado negro en la Asamblea Nacional de Francia? Bueno, es que esa es otra historia. ¿Y cuándo será un negro alcalde en alguna ciudad francesa? Perdonen, es que eso es otra cosa. Claro, es verdad, claro. eso pasa así. Sí, claro, Entonces claro. vuelve Estados Unidos un poquito a darnos una lección a los europeos pues en ese sentido de que no importa la raza ni la religión. Pero qué grandes lecciones da Europa a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la segregación social, racial, la caza de brujas. Nosotros hemos tenido un holocausto, pero aquí no pasa nada. No pasa Nosotros nada. damos unas lecciones de moral espectaculares. No, bueno, también podemos decir que, en fin, la población gitana en España lleva siglos. ¿Y cuántos diputados gitanos hay, no? Pues no sé si hubo uno una vez en los 80 del PSOE. A mí me suena alguno del PSOE, ¿No? sí. Que era de una En asociación. Telemedia, quiero acordar. Y ya está. Sí. Bueno, y vayamos a otro punto. La Cámara de Representantes Igual, ha quedado ¿no? en manos de los republicanos una vez más, Sí, no sí. el Senado, pero sí la Cámara de Representantes. ¿Cómo va a afectar esto la gobernabilidad de Estados Unidos? Porque ya están algunos apuntando, incluso ya están excusando a Obama de no va a poder hacer. ¿Va a ser ingobernable Estados Unidos? ¿Va a ser culpa solo de los republicanos que no se van a plegar a Obama? ¿O también va a ser de Obama que no se va Sí. a querer plegar a los republicanos? Hombre, Es esa opinión típicamente democrática de los europeos, que consiste en lamentarse que Estados Unidos no sea un régimen totalitario y que sea, por el contrario, un régimen muy democrático en el que el poder está repartido entre la Cámara Gubernamental, que es la de representantes, la Cámara Legislativa, que es el Senado, y el presidente, ¿no? Yo no coincido con esa opinión típicamente española. Creo que es una maravilla que sea tan democrático y tan plural ese sistema político, y efectivamente esto dificulta la gobernabilidad, pero eso no necesariamente es malo. Y los republicanos van a seguir, bueno, no diría bloqueando las iniciativas de Obama, porque algo interesante es que Obama ha ido a esas elecciones sin programa electoral. Sí. El programa electoral de Obama era una hoja en blanco. Era, ya pediré más dinero. Sí. Era un poquito lo de los socialistas griegos. Aquí hay dinero. Eso es interesante. Mientras que Romney a lo mejor ha ido con exceso de programa electoral, tanto programa electoral y tanta medida que puede que haya sido negativo para él, porque Negativo. la gente se haya asustado. Ha dicho que este va en serio. Sí, A ver sí. a quién recortan. Sí, sí. Porque siempre van a recortar al otro, pero a lo mejor me recortaban a mí. Eso tal vez para, bueno, en otro momento. Así que los republicanos van a seguir dándole van a seguir insistiendo en recortar gasto, en recortar déficit, sacarán más planes. Obama dirá que no, Obama dirá que hay que sacar más dinero, imprimir más dinero, y así estaremos. Pero la Cámara de Representantes es la que tiene en el fondo la llave del dinero. Sí, y el Senado, pues en el Senado hay una mayoría demócrata. Bueno, ahí hay un punto muy importante. No me he traído los datos, pero Han sacado muy buenos resultados los demócratas. En Muy general, buenos Se resultados, espera. muy buenos resultados los demócratas en el Senado. Pero esta va a ser una legislatura crucial. Con dos senadoras nuevas demócratas bastante izquierdistas, además. Bueno, la es que renovación ha ido hacia la izquierda. Hacia en el la Senado. izquierda, sí. Ahí voy yo, porque hay, ya no es que no me acuerdo de los nombres de todos, pero hay una miembro del Tribunal Supremo que tiene 79 años. Luego están Scalia y Kennedy. Scalia es conservador, Kennedy es, digamos,
mitad, mitad, que tiene 76 años. Luego hay otro juez que tiene 74 años. Jovencitos todos. Es decir, que es muy posible que haya 2, 3, 4 renovaciones dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El candidato lo propone el presidente y tiene que ser con el consenso del Senado. Y el Senado... 60 senadores. 60 senadores, pero bueno, ha ampliado un poco la mayoría los demócratas, con lo cual digamos que le resultará un poco más fácil, ¿no? Ya, pero bueno, y ahora si se renueva el Tribunal Supremo, toca candidato demócrata. Bueno, hay unas fórmulas muy extrañas en Estados Unidos. Cuando se van renovando, el presidente suele respetar si era conservador, propone un conservador, si era un progresista. Bueno, pero creo que Obama ya rompió la norma en ahí una está, ocasión. pero y cuando te reeligen puedes cambiar la mayoría. Ahora Obama podría cambiar la mayoría en el Tribunal Supremo y elegir a un candidato más afín a sus ideas. Es que es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer, porque de hecho, Obama tiene en ese sentido un programa bastante claro. Aunque haya ido sin programa, su programa consiste en cambiar la sociedad estadounidense. Sí, no se sabe cómo ni... No se sabe muy bien cómo, pero quiere cambiarla, sí, ¿no? Entonces, una palanca fundamental para esto es... yo siempre le doy mucha importancia, pero es que hay que dársela. Es la Corte Suprema. Entonces, por primera vez en muchas décadas, hay una Corte Suprema con una cierta mayoría conservadora. No tan clara como a veces se dice, pero sí la hay. Y esto podría cambiar de aquí a muy pocos años. Sí, el próximo. Y como ahora es el turno de que Obama elija a alguien, digamos, de su cuerda, también por cortesía el Senado no va a bloquear. Son unos juegos que tienen ellos de poder, de los presidentes, y ahora podría cambiar, como dices tú, la mayoría perfectamente. Y el Senado, no, o sea, los senadores republicanos no deberían bloquearlo, porque claro, por cortesía tienen que darle a Obama la facilidad de que elija a alguien como él. Además. Ahora, si os parece, vamos a hablar de otro aspecto. Algunos analistas, sobre todo en España, pero no solo, insisten en que la victoria de Obama, la segunda victoria de Obama, supone la muerte del Tea Party. No, hombre. Sí, lo he escuchado hoy en una radio española, gente hablando con un tono muy serio, pero realmente me he sorprendido. Yo no sé por qué tiene que ser la muerte del Tea Party una victoria por un porcentaje de voto bastante pequeño de Barack Obama. Y en la Cámara de Representantes, que es donde más personas hay vinculadas al Tea Party, los republicanos han vuelto a ganar. Que nos extraña cómo en Estados Unidos uno puede decir voto a Obama de presidente y en mi distrito voy a votar a un señor del Tea Party para ser elegido. Nos extraña, nos parece una locura. No lo es, pero allí lo hacen. Bueno, hubo una fiesta, yo no acudí, pero hubo una fiesta en la embajada americana aquí en Madrid. ¿No fuiste a hacerse la foto con Obama? No estoy en la foto con Obama y Romney uno cada lado, pero ahí estaba cada uno con su chapita. Yo voto por Obama, Romney 2012, tal. Y estaban todos juntos hablando, tomándose unas cervezas. Es algo, hay un nivel de civismo en ese sentido que realmente es envidiable. Y luego de cultura democrática para decir, no, a mí me interesa este presidente tal, sin embargo en mi distrito prefiero este otro señor que es contrario. Eso es muy típico de allí, que cosa que a los europeos nos cuesta. Bueno, y vinculado con eso que hablamos del Tea Party, porque aunque no es lo mismo, sí que tienen relación, ¿qué evoluciones esperáis que vaya a tener a partir de ahora el Partido Republicano? ¿Hacia dónde se va a escolar? ¿Mayor centrismo? ¿Mayor conservadurismo? ¿Mayor libertarismo? Difícil, sí, porque algo muy interesante es que todos los grandes analistas republicanos, desde Karl Rove, que podemos decir que es un gran especialista en esto, hasta luego, digamos los columnistas más aficionados, todos decían que iba a ganar Romney, unos análisis súper sesudos, cuantitativos. Barone, que seguramente es la persona que mejor conoce el sistema electoral y político de los Estados Unidos, decía que iba a ganar Mitt Romney con unos 300 votos electorales. Entonces, cuidado, porque la pregunta ahora de los republicanos es ¿qué ha fallado? Cuando todos ellos han fracasado, digamos. Romney yo creo que personalmente puede darse por satisfecho. Yo creo que sí. Él ha mejorado. Sí, ha mejorado. Y se va a su casa. Dentro del Partido Republicano ahora va a ser la gran pregunta. ¿Y hacia dónde va ese partido? Pero quizás, o sea, yo he estado siguiendo con interés las primarias republicanas, y a mí los candidatos, es decir, que no me gustaban demasiado.
Y ahora se oye hablar de candidatos que podrían disputarle al candidato demócrata que salga la presidencia, y ninguno de ellos se ha presentado a las primeras demócratas, como es, por ejemplo, Christie, o se habla de Sarah Palin, se habla también de este senador Brown. No, Brown no, el hispano. Rubio, Marco Rubio. En fin, pero ya, aparte de la cuestión, digamos, nominalista, también está la cuestión puramente ideológica y de estrategia política, ¿no? De qué mayoría quieres crear, qué mayoría social. Ahora los republicanos se la veían bastante felices porque ciertas fracturas que hay en el Partido Republicano en temas sociales, por ejemplo, lo que llaman temas sociales, aborto, drogas, matrimonio gay, pues las grandes fracturas que dentro de ese partido se habían ocultado un poquito con la economía. Con la economía. El problema es que ahora pueden volver a surgir. Sí, porque además esta crisis es muy profunda, pero no va a ser eterna. No. Y en el año 2016, a lo mejor la crisis económica y el paro no es la primera de las cuestiones, porque a lo mejor el empleo se está recuperando. Puede que el bloqueo republicano en la Cámara de Representantes haga que no se haga nada, que se paralice un poco el país, y como tenemos experiencia en Bélgica o pasaba en Italia, la economía de repente, cuando los políticos no pueden hacer, empieza a mejorar la economía, no se sabe por qué. No se sabe por qué. Puede ser que en el 2006 ocurra eso y los viejos fantasmas del Partido Republicano pues aparezcan de nuevo y a ver cómo lidian ellos con eso. Sabéis que vosotros sabéis de sobra que ha habido, junto con las elecciones presidenciales, a la Cámara de Representantes, al Senado, en fin, pues todo este sistema mare magnum electoral norteamericano con estas papeletas tremendas, que a veces algunas son hasta libros. También hay referéndum. Entonces vemos algunos ejemplos. En Montana ha ganado uno que proponía prohibir al Estado o al gobierno federal que exija la contratación de un seguro médico, lo cual es un golpe para el Obamacare. Sí. Y otro nuevo conflicto entre estados federales, Corte Suprema. En Oklahoma, otro referéndum ha triunfado y proscribe la discriminación positiva. ¿Hay algún otro referéndum? Como en Holanda. Sí, bueno, en Los Ángeles uno que obliga a los actores pornos a utilizar preservativos en sus películas. ¿Ha habido algún otro referéndum que a ustedes les haya llamado la atención? Sí, a mí en Michigan se sometía a votación la inclusión de la negociación colectiva como derecho fundamental en la Constitución del Estado. Sí. Derrotado por un 58%. California, pena de muerte, quitarla, que está en suspensión, derrotado también. Tema matrimonio gay. ¿Ha salido en 4? En 3 estados ha salido ya el matrimonio gay, es la primera vez, y en otro, en Minnesota, la iniciativa de prohibirlo también. Eso es un cambio en ese aspecto que... Por eso pienso en el Partido Republicano. Cuidadito que hay una falla ahí. Claro. Tema de drogas también han salido... Washington y California, marihuana, ¿no? Washington y Colorado. No, Colorado y Washington. Sí. La marihuana, pero con fines... No, con fines recreativos. Ah, recreativos. Luego ha habido otros dos estados, no me acuerdo de cuáles, en los que se ha aprobado con fines terapéuticos. Pero en el caso de Washington y de Colorado, con fines recreativos. Hay una tendencia... puedes decir cierto liberalismo social o cierto... Ahí va yo porque... Mientras que en temas fiscales, aunque voten a un presidente muy progresista en temas económicos, luego en su casa son más conservadores en temas fiscales. Y luego hay una cosa que a lo mejor no debemos dejar de lado. Hay una tradición que prácticamente se ha muerto, ¿no? Digamos progresista dentro del Partido Republicano, que casi ha desaparecido. Los partidos políticos en Estados Unidos han cambiado mucho y son a veces irreconocibles consigo mismo. Pero a lo mejor si hay una parte, precisamente en temas sociales, que el Partido Republicano podría recuperar desde el punto de vista más liberal o más permisivo, ¿no? Yo no sé por dónde va a tirar en ese. Es como si la gente fuera, a ver, vamos a simplificar mucho, un poquito más de derechas en su estado que en todo el país. Un poquito más conservadora cuando llega a mi estado en temas económicos, digo, negociación colectiva, impuestos, no. Pero luego vota un presidente que habría votado distinto a mí en todo ello. Bastante peculiar, supongo que es algo que es muy de allí, que aquí no se puede dar. Y bueno, para terminar quiero que os mojéis con un asunto sobre las elecciones norteamericanas, pero hablemos de España. García Margallo, encantado, feliz, ha dicho, ha ganado el nuestro.
Soraya de Santa María ha salido diciendo es la mejor noticia. ¿Qué os parece estas declaraciones por parte de miembros del gobierno? Sobre todo me llama la atención, ha ganado el nuestro, porque también digo, ¿el nuestro de quién? ¿Del país? Porque usted es ministro de Asuntos Exteriores, claro, porque igual me da la impresión que el suyo, que ni el tuyo ni el tuyo ha ganado. No. Posiblemente tampoco fuera Rodney, pero seguramente fuera Johnson, pero el libertario. ¿Pero qué os parece este tipo de declaraciones? Bueno, yo creo que el alivio por parte del gobierno es genuino, porque vino Mitt Romney a España, intentó entrevistarse con Mariano Rajoy y no le recibió. Entonces, claro, si llega a ganar Romney, es como, bueno, le hemos fastidiado, por no decir otra cosa, como ya hizo en su momento Zapatero, ¿no? Piensa que Estados Unidos ahora mismo tiene una política diferente a la de muchos países europeos en lo que es la austeridad, reducción de déficit. Por donde va este gobierno, bueno, no sabemos por dónde va, que alguien me lo explique, pero Obama yo creo que le viene mejor a este gobierno, porque no sabe si entra, si sale, si va, si viene, si mañana va a subir impuestos o va a pegar un bajón. Mientras que Romney en ese sentido era bastante claro sobre lo que quería para Europa, ¿no? Que era profundizar en la vía de reformas económicas y de austeridad que marca. Claro, pero un gobierno como el español que está jugando todavía el despiste con Europa, espérate un mes, dame 3 meses, pues le viene mejor. Que está Obama. Rajoy está con todos, es el amigo de los niños, está con es que es verdad, está con Angela Merkel, está con el presidente francés, es el amigo de todos. O sea que no nos extraña. Bueno, a mí la verdad es que me ha resultado muy llamativo esto de que, pues esto, Margallo, Soraya, Santa María, vemos también a Elena Valenciano, vemos a Rubalcaba encantados, también dices, bueno, se ha ganado el del PP y el del PSOE. Es esa corrección política, no, pero hay una encuesta que he leído hoy de Demoscopia que dice que el 64%, creo recordar, de los votantes del PP son favorables a Obama y el 14 o el 18% a Romney. Bueno, pues eso siempre. Entonces es verdad, han ganado los nuestros, según el Partido Popular, desde luego, ha ganado los suyos. Bueno, pues así que bueno, con este toque de humor un poco final, volviéndonos a España, folclórico, Made in Spain, pues damos fin y nada, os agradezco mucho a los dos que hayáis venido a comentar las elecciones y en fin, gracias a ti, Antonio.